Dejé a mi novia sin decir palabra cuando estaba en su peor momento. Años después, cuando tuvo éxito, hubo gente que me encontró y me obligó a casarme con ella. Todo el mundo dice que me ama, que soy a quien tiene más cerca del corazón. Pero pocos días después de la boda, empezó a tener intimidad con todo tipo de hombres, incluso llevándolos a casa por la noche. Me atravesó el corazón y me convirtió en el hazmerreír de nuestro círculo social. No dije ni una palabra al respecto, simplemente me mudé silenciosamente a la habitación de invitados, pero eso solo pareció enfurecerla, sus ojos estaban rojos. Ella me besaba fuerte y me exigía con enojo, ¿no sientes nada en absoluto? Cada momento que ella pasaba provocándome, lo único que podía pensar era en cuántos días me quedaban. Ella no sabía que yo tenía una enfermedad terminal y que cada segundo de mi vida estaba lleno de dolor. Menos de 3 meses después de casarme con Sarah Sullivan, mis amigos ya me habían enviado fotografías de ella posando cómodamente con más de 10 hombres diferentes. Ryan Mellor ha estado cerca de la señorita Sullivan durante un mes entero, más tiempo que cualquiera de los otros. ¿No crees que Sarah Sullivan realmente esté sintiendo algo por él, verdad? Me quedé mirando en silencio la foto que me envió mi amigo. Mostraba a los dos saliendo de un hotel. Una intimidad inconfundible en la forma en que se miraban. Parece que pasaron la noche juntos. Tienes que hacer algo antes de que sea demasiado tarde. Mi dedo permaneció sobre la pantalla, pero al final, simplemente apagué mi iPhone. Ayer fue mi cumpleaños, pero me desperté con dolores en todo el cuerpo y con la nariz sangrando incontrolablemente. Fui al Hospital General de la ciudad para un chequeo completo y el médico me dijo que probablemente no viviría para ver el próximo verano. Solo me tomó unos segundos aceptarlo. No tengo miedo a morir, solo a un dolor que no puedo soportar. El médico dijo que había medicamentos que podían aliviar el dolor. El único problema era el precio. No podía permitírmelo. Mi única opción era acudir a Sarah Sullivan. Cuando llegué al grupo Sullivan, la persona que me saludó fue Ryan Mellor. Ryan Mellor tenía un aspecto limpio, casi aniñado, exactamente el tipo de Sarah Sullivan. Era un estudiante de último año en Stanford, solo un joven universitario que había comenzado como secretario de Sarah Sullivan hace un mes. Mae Sullivan todavía está en una reunión. Quédate aquí y espera, dijo Ryan Mellor, inclinando la cabeza hacia atrás para mirarme por encima del hombro. Lo ignoré y me senté en una silla a esperar. Ryan Mellor resopló molesto y se acercó a un colega, susurrando, ¿cómo es tan feo el marido de la jefa? Tiene la cara blanca como un fantasma, como si estuviera a punto de caerse muerto. No pega nada con la señorita Sullivan. El colega se sobresaltó y rápidamente tiró de su manga. Probablemente simplemente no ha descansado bien. En realidad te pareces un poco a él, pero cuando está bien, es mucho más guapo que tú. La señorita Sullivan realmente lo ama. Te aconsejo que bajes el tono y no lo provoques, o la señorita Sullivan no te dejará salirte con la tuya tan fácilmente. Ryan Mellor curvó el labio con desdén. ¿En qué me parezco a él? Obviamente soy mucho más guapo que ese tipo feo. Debes estar ciego. Aunque hablaban en voz baja, la oficina estaba en silencio y escuché cada palabra con claridad. Estaba envuelto en un abrigo voluminoso, con el rostro pálido y demacrado por el dolor. Feo en verdad, y realmente moribundo. A Ryan Mellor realmente no le gustaba que la gente dijera, Sarah Sullivan, ámame más. Isen, toma un poco de agua, dijo Ryan, cambiando su tono. La señorita Sullivan está muy ocupada con el trabajo, por eso lo hace esperar tanto. No se preocupe. Es que normalmente cuando vengo a buscarla, Sullivan deja lo que esté haciendo para verme, no importa lo ocupada que esté. Pensé que ella era así con todo el mundo, pero supongo que no. Aunque Ryan fingió vacilación, una sonrisa satisfecha se dibujó en sus labios. Sus palabras claramente querían demostrar lo importante que era para Sarah Sullivan. Ver los hoyuelos que aparecieron cuando sonrió me sobresaltó. En verdad se parecía a mí. En realidad, había algo de verdad en lo que dijo Ryan Mellor. Sarah Sullivan lo trató de manera diferente a los otros hombres.
Durante los últimos 3 meses, Sarah tuvo un flujo constante de amantes. A veces incluso los traía a casa durante la noche para asegurarme de verlos. Pero yo sabía que solo eran peones que ella usaba para provocarme. Ryan Miller, sin embargo, era diferente. Los romances de Sarah con otros hombres duraban 5 días como máximo, algunos ni siquiera medio día. Solo Ryan Miller había durado un mes entero. Ella lo llevaba al cine, a parques de atracciones, a cenar, de compras. Incluso le compró una mansión para vivir. Sarah Sullivan le dio dinero y afecto. Eran como cualquier otra pareja joven y amorosa. Apreté mis labios, reprimiendo la ola de dolor, y tomé el vaso de agua. Sonriendo suavemente, incliné mi cabeza y pregunté suavemente, si se preocupa tanto por ti, ¿por qué todavía te dejas ser un cazafortunas? La cara de Ryan Miller se puso roja y fea. Si no hubieras tenido suerte y hubieras conocido a Sullivan antes que yo, ¿por qué estaría ella contigo? Eres tan feo y desgastado ahora. ¿Cómo podrías compararte conmigo? Además, ¿no lo has oído? El que no es amado es el verdadero cazafortunas. La señorita Sullivan me ama ahora, así que tú eres el cazafortunas. Qué descaro en esa afirmación. La sonrisa no abandonó mis labios. En todo caso, se volvió más suave. Si ella te ama tanto, debe escuchar todo lo que digas, ¿verdad? El humor de Ryan Miller mejoró y sus labios se curvaron en una sonrisa. Por supuesto, cualquier cosa que pida, la señorita Sullivan me la compra. En ese caso dije, si le pidieras que se divorciara de mí y se casara contigo, definitivamente aceptaría. La sonrisa de Ryan Miller se congeló. No le hice caso y añadí en voz baja, deberías intentarlo. Creo en ti. Su colega debió haber percibido el cambio de atmósfera y rápidamente intentó alejar a Ryan Miller. Pero en realidad quise decir lo que dije. Decidí hace mucho tiempo no dejar que Sarah Sullivan me afecte. Ella no valía la pena. No vale mi tristeza, ni mi enojo, ni mis celos. Ryan Miller ignoró a su colega, me arrebató el vaso de agua de la mano, perdió el equilibrio y cayó al suelo. El agua caliente le salpicó por todo el cuerpo y el vaso se hizo añicos en el suelo. Se apresuró a disculparse, inclinándose repetidamente. Lo recogeré ahora mismo, Isen. Por favor, no te enfades. Se agachó para recoger los fragmentos, pero se hizo un profundo corte en la palma de la mano. La sangre brotó inmediatamente. Sarah Sullivan, mirando por la ventana de la oficina, vio inmediatamente al herido Ryan Miller. Ella abrió la puerta de golpe y corrió al lado de Ryan Miller, agarrando su mano, con los ojos llenos de preocupación. Ryan Miller miró hacia abajo y su voz era débil. ¿Estoy bien? Fue mi propia culpa. Yo era torpe. Por favor, no culpes a nadie más. Sarah Sullivan examinó el área y finalmente su mirada se posó en mí. ¿Quién te dio permiso para lastimar a Ryan Miller? Abrí la boca, pero la explicación murió en mis labios cuando me encontré con su mirada gélida. ¿Y si lo hiciera? Me oí decir. Ryan Miller pareció sobresaltado por un segundo, luego su voz adquirió un tono aún más herido. Es mi culpa por ser un cazafortunas, por ser el otro hombre, por enamorarme de alguien de quien no debería haberme enamorado. Isen tiene todo el derecho a estar enojado. Me lo merezco, pero realmente no puedo controlar mis sentimientos. Mientras no me mandes lejos, estoy dispuesto a ser tu amante por el resto de mi vida. Miró tiernamente a Sarah Sullivan, confesándole su profundo afecto. Señora Sullivan, la amo. Sarah Sullivan rió suavemente y lo abrazó suavemente. Lo sé. No te enojes y no tomes sus palabras en serio. Ryan Miller era realmente diferente para Sarah Sullivan, como ningún otro. Recordando por qué había venido, aparté la mirada y dije fríamente, necesito $14,000. Sarah Sullivan se burló, mirándome fijamente y apretando los dientes. Tal como lo pensé, al pedir dinero nuevamente, realmente eres un cazafortunas.
Aunque Sarah Sullivan y yo estábamos casados desde hacía 3 meses, ni siquiera teníamos la información de contacto del otro. Las pocas veces que la busqué siempre fue por dinero. Estuvo claramente acordado desde el principio. Si aceptara casarme con ella, ella me daría dinero. Antes no importaba la cantidad, ella me la daba. Pero esta vez, ella me miró con una sonrisa. Puedo darte el dinero, pero primero tienes que arrodillarte y disculparte con Ryan Miller. Cerré los ojos, mi voz débil. Imposible. Sarah Sullivan estuvo dispuesta a humillarme solo para defender a Ryan Miller. El dolor que se extendió por mi corazón en ese momento era tan intenso que ni siquiera podía sentir el dolor físico en mi cuerpo. Sarah Sullivan se burló. ¿Estás seguro que no deseas reconsiderarlo? Imagínate que si te tragas tu orgullo, esos $14,000 podrían ser tuyos. Dejé escapar un suave suspiro. No, gracias. Reprimiendo el dolor, me di la vuelta y me alejé. Ya era febrero, el viento aullaba gélido, pero mi corazón se sentía aún más frío. Sarah Sullivan, si hubiera sabido más tarde que ese dinero podría haberme permitido vivir un poco más cómodamente, ¿te arrepentirías de tu decisión de hoy? La corta distancia desde el edificio del grupo Sullivan hasta mi casa me tomó 1 hora, temblando todo el camino. Al volver a casa, tomé mi medicina y me acurruqué bajo las sábanas. Tomé pastillas para dormir, solo quería dormir lo suficientemente profundamente para no sentir el dolor. Pronto, me sumergí en un sueño que retrocedía a una época en la que Sarah Sullivan todavía me amaba. Yo tenía 19 años entonces y Sarah Sullivan aún no había iniciado su negocio. Ella estaba lejos de ser tan rica como lo era ahora. Era el día de San Valentín y Sarah Sullivan y yo caminábamos de la mano bajo la ligera nevada cuando de repente vimos a una pareja saliendo de una floristería. El niño sostenía un ramo de flores que brillaba intensamente contra la blanca nieve. No pude evitar mirarlo y suspirar, es tan hermoso. Sarah Sullivan me abrazó en silencio, ocultando sus ojos verdes de mí, y no se apartó de mi lado hasta que oscureció. No fue hasta 3 días después, en mi cumpleaños, que ella apareció debajo de mi dormitorio sosteniendo un ramo de flores. El ramo costó $141. Había pasado 3 días enteros en el frío glacial, repartiendo decenas de miles de volantes solo para ganar $150. Me dolió el corazón al mirar su rostro, pálido y sin sangre por el frío. Me acerqué y la abracé, con la voz entrecortada. Sarah Sullivan, no valgo la pena que sacrifiques tu salud de esta manera. Sarah Sullivan me besó, silenciando mis palabras. Después de un largo momento, se apartó y respondió, lo vales, Isen. Te mereces lo mejor del mundo. Empujó las flores hacia mis brazos, sonriendo. Isen, eres más hermoso que las flores. No pude evitar que mis ojos se llenaran de lágrimas y corrieran por mis mejillas. No llores, no llores. Hoy es tu cumpleaños. No puedes estar triste. También compré un pastel de terciopelo rojo. Sarah Sullivan recogió el pastel de terciopelo rojo que había colocado cerca, luciendo un poco avergonzada. No me quedaba mucho dinero después de comprar las flores, así que solo pude conseguir un pastel de 6 pulgadas. Pero no comeré nada. Es todo para ti. Miré el pastel de 6 pulgadas y me reí suavemente. Es suficiente. Suficiente para compartir. Ese día, en medio de la nieve que cubría el suelo, Sarah Sullivan y yo terminamos el pastel de terciopelo rojo, una cucharada cada uno. No recuerdo a qué sabía el pastel, solo que era increíblemente dulce. Nunca he vuelto a comer un pastel de terciopelo rojo tan delicioso. Tampoco he visto nunca una imagen más radiante que la de Sarah Sullivan sosteniendo esas flores. Medio dormido, creí oír a Sarah Sullivan llamarme por mi nombre, atesorando el momento, mi voz salió suave. Sarah, quiero un ramo de flores y quiero comer pastel de terciopelo rojo. Cuando las palabras salieron de mis labios, antes de poder escuchar la respuesta de Sarah Sullivan, me quedé profundamente dormido otra vez. Cuando me desperté, era medianoche. Afuera caía una fuerte nevada.
En ese momento, la puerta se abrió y entró Sarah Sullivan. Se acercó a mi cama frunciendo el ceño. ¿Por qué te ves tan pálido? ¿Te sientes mal? Quizás fue la noche profunda o el calor de la lámpara. Su voz tenía un dejo de preocupación, igual que cuando todavía me amaba. Me quedé atónito por un momento. Cuando me di cuenta de que estaba a punto de tocarme la cara, volví a la realidad y le di un manotazo para apartarle la mano. No me toques. Sarah Sullivan miró su mano enrojecida y su expresión se tornó fea. Ethan, ¿qué demonios te pasa? No respondí. Simplemente me burlé de vuelta. ¿Por qué has vuelto? Ella le había comprado a Ryan Mellor una mansión donde vivían juntos. El mes pasado había pasado muchas noches allí y hacía mucho que no volvía. Ryan Mellor estaría allí cuidando de sus necesidades diarias y haciéndola reír. El rostro de Sarah Sullivan se oscureció lentamente. Me sacó a la fuerza de la cama. ¿Qué estás haciendo? Déjame ir. Mi malestar físico me dejó demasiado débil para resistir y tropecé cuando me llevó a la sala de estar. Dijiste que querías un ramo de flores y un pastel de terciopelo rojo. Te los compré lo más rápido que pude. ¿Y esta es la actitud que obtengo? Seguí su dedo índice. Sobre la mesa del comedor, colocó un gran pastel de terciopelo rojo con velas y junto a él, un ramo de delicadas piñas. Entonces, realmente había hablado mientras dormía. Sarah Sullivan puso el ramo de flores en mis manos. Toma el ramo de flores que querías. No te compré un gran pastel de terciopelo rojo en aquel entonces, así que lo estoy compensando ahora. ¿Puedes dejar de pelear conmigo? ¿Cuál era el significado de las acciones de Sarah Sullivan ahora? ¿Esperaba que pudiéramos volver a ser como solíamos ser? Pero ya no lo necesitaba. Tenía una enfermedad terminal. Iba a morir pronto. El ramo de flores y el pastel de terciopelo rojo solo podían existir en mis sueños. En realidad ya no los quería, igual que ya no quería a Sarah Sullivan. Tiré el ramo de flores a la basura cercana, caminé rápidamente hacia la mesa y arrojé allí también el pastel de terciopelo rojo. Sarah Sullivan se quedó paralizada por unos segundos, luego su rostro se contorsionó de rabia y las venas se le hincharon en la frente. Me golpeó contra la pared, apretando los dientes mientras preguntaba en voz baja, Ethan, ¿tienes que oponerte a mí? Ignorando el dolor en mi espalda, forcé una sonrisa y dije suavemente, entonces, ¿qué pasa si lo hago? Sarah Sullivan, me opongo a ti. Sarah Sullivan, eso fue algo que murmuré cuando estaba medio consciente, y tú inmediatamente fuiste y lo hiciste. Sigues siendo tan tonta como siempre. Deliberadamente presioné sus botones, viendo cómo el rostro de Sarah Sullivan se oscurecía. Sarah Sullivan debe haber perdido el control. Se abalanzó sobre mí, besándome ferozmente, mordiéndome y royéndome. Me mordió el labio con tanta fuerza que me hizo sangrar. Me empujó hacia el sofá cercano y me mordió el cuello. Un dolor me atravesó el cuerpo y me hizo temblar. Jadeé fuertemente. La empujé, maldiciendo, Sarah Sullivan, déjame en paz. No me toques. Me das asco. Ella ignoró mis forcejeos, enterró su rostro en mi hombro y murmuró, Ethan, eres la persona más repulsiva del mundo. ¿Por qué no puedes dejar de pelear conmigo de una vez? ¿Lo sabes? Llevo todos estos años esperando a que cedieras para consolarme. Cuando te oí decir que querías un ramo de flores y un pastel de terciopelo rojo, me puse tan contenta que salí corriendo de mis pantuflas. Ni siquiera vi el coche que venía por la calle. Casi me matan. Pero luego me llamaste estúpida y me echaste en cara mis sentimientos. Ella levantó la cabeza y me miró fijamente, con lágrimas brillando en sus ojos. Ethan, ¿cómo puedes ser tan cruel conmigo? ¿Eres siquiera humano? Mis propios ojos estaban enrojecidos mientras miraba desafiante. Ninguno de los dos habló, ninguno estaba dispuesto a apartar la mirada primero. Los segundos pasaron y entonces Sarah Sullivan se movió. Se inclinó lentamente más y más cerca hasta que sus labios casi tocaron los míos. Justo cuando estaba a punto de resistirme, sonó un iPhone.
Era el teléfono de Sarah Sullivan. Se quedó congelada. Luego, después de unos segundos, me senté y cogí el iPhone. La pantalla del iPhone parpadeó brevemente, pero aún así pude ver el identificador de llamadas. Era Ryan Miller. Sarah Sullivan dudó un momento antes de responder. La habitación estaba en silencio, tan silenciosa que podía oír a Ryan Miller llorando en el otro extremo. Señorita Sullivan, ¿fue a ver a Eisen? Preparé una cena completa esta noche y estuve esperando por usted, pero la comida ya está fría y todavía no ha regresado. Señorita Sullivan, ¿ya no me quiere? ¿Ya no le gusto, señorita Sullivan? Afuera está nevando y hace mucho frío. Mi cabeza también se siente mareada. Podía escuchar el viento aullando de fondo en el lado de Ryan Miller. Sarah Sullivan preguntó en voz baja, ¿estás afuera? Sí, ya no podía esperarte y estaba muy triste. Así que salí a una discoteca a tomar algo. Había muchísima gente en la discoteca. Noté que muchas mujeres me miraban y algunas incluso intentaron ligar conmigo, pero las rechacé a todas. Jeje, pero odio la forma en que me miran. No me gusta. Me siento realmente asustado. Señorita Sullivan, quiero ir a casa. ¿Puede venir a recogerme? Sarah Sullivan no respondió a Ryan Miller. En cambio, me miró fijamente. Por alguna razón, giré la cabeza, evitando su mirada. Me agarró la barbilla, obligándome a volver la cara hacia la suya. Eisen, ¿quieres que me vaya? Solo pídeme que me quede. Si me lo suplicas, me quedaré aquí contigo y no iré a buscar a Ryan Miller. ¿Suplicarte? Me burlé y luego la empujé con todas mis fuerzas, enunciando cada palabra cuidadosamente. Sarah Sullivan, nunca te rogaré. Olvídalo. Si vas a buscar a Ryan Miller, entonces lárgate. Sarah Sullivan dejó escapar una risa enojada y burlona. Bien, 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 bien. Bien hecho, Eisen. Me miró fijamente, con el rostro frío, pero su voz era increíblemente amable mientras hablaba por teléfono. Ryan, envíame la ubicación de la discoteca. Estaré allí pronto. Voy a llevarte a casa. Nuestra casa. Me miró enarcando una ceja como diciendo, puede que tú no me quieras, pero muchos otros sí. Sin volver a mirarme, se giró y dio un portazo al salir. El fuerte golpe de la puerta contra el marco resonó con el dolor de mi corazón. Mi cuerpo no paraba de temblar. Levanté una mano para cubrirme la cara pálida. Sarah Sullivan probablemente había olvidado cuántas veces le había rogado. Me tragué mi orgullo, le supliqué que me hablara con paciencia. Sarah Sullivan, ¿podemos dejar de pelear esta vez? ¿Podemos hablar con franqueza? ¿Podemos intentar que las cosas funcionen entre nosotros de ahora en adelante? Bueno, no seas tan dura conmigo. ¿Podrías intentar ser un poco más amable? Pero ese día, Sarah Sullivan me miró con frialdad, me empujó al suelo y dijo secamente, Eisen, ¿qué derecho tienes a exigirme? Sus palabras quedaron grabadas en mi mente. Incluso hoy, recuerdo con claridad la impotencia que sentí entonces. Fue entonces cuando me dije a mí mismo que no volvería a rogarle. Nunca. El dolor me hacía reacio a moverme. Así que pasé los siguientes días encerrado en casa. Mis comidas eran irregulares. Me las saltaba cuando no tenía apetito. Y cuando tenía hambre, comía lo que fuera fácil para llenarme el estómago, pero no comía mucho. Aún así, al final me quedé sin provisiones. Para no morirme de hambre, no tuve más remedio que salir a comprar comida. Pero al volver de hacer la compra, varios periodistas me detuvieron en la calle Maple. Un joven estaba particularmente agitado, abriéndose paso entre los demás y acercándome un iPhone a la cara. Señor Thompson, ¿qué opina de la situación con la señora Sullivan y Ryan Miller, que es tendencia en Twitter? Tendencias de Twitter. Mis días y noches estaban confundidos, y había estado completamente inconsciente de lo que pasaba afuera, y mucho menos de las tendencias de Twitter. Saqué mi iPhone e hice una búsqueda rápida para averiguar qué estaba pasando.
Al parecer, Ryan Mellor había ofendido a alguna mujer, y cuando Sarah Sullivan llegó, lo defendió ferozmente y posteriormente llevó a la quiebra a la empresa de la mujer. Era la primera vez que Sarah Sullivan defendía a un hombre aparte de mí. El incidente se extendió rápidamente como la pólvora en nuestros círculos sociales. Luego, alguien, de alguna manera, lo difundió en Internet. La empresa de Sarah Sullivan había crecido de la nada a un líder de la industria en los últimos años. Como su directora, era un milagro empresarial, además de hermosa. Así que ya era famosa en Internet y muy conocida por muchos. En cuanto se supo de ella, captó la atención de innumerables internautas, la discusión se disparó y terminó siendo tendencia en Twitter. Mi rostro permaneció inexpresivo mientras caminaba hacia la mansión, reacio a responder a las preguntas del periodista, pero el joven insistió, colocándose rápidamente frente a mí. Señor Thompson, no ha respondido a mi pregunta. Eso es muy descortés, dijo. Bajé la mirada para observarlo. Sus ojos se apartaron, incómodos al encontrarse con los míos, pero se obligó a preguntar de nuevo. ¿Qué opina de este asunto? Pregunté con frialdad. ¿Qué? ¿Tengo que pensar en la aventura entre una mujer infiel y su cazafortunas? Al oír mis palabras, el joven se emocionó de repente, como si hubiera encontrado una exclusiva. Señor Thompson, oí que usted y Sarah Sullivan rompieron hace años. No, en realidad la palabra fue cuando la dejó, y fue por dinero. Solté una risa fría, sin decir nada, solo observándolo a ver qué más se le ocurría. El joven no pudo reprimir un escalofrío, su voz temblaba al continuar. Luego, después de que Sarah Sullivan triunfara con su empresa, usted usa su relación pasada para volver con ella por su dinero, incluso recurriendo a tácticas turbias para obligarla a casarse con usted. Sarah Sullivan ahora está con otra persona, lo que demuestra que ha encontrado a Ray, todo amor. Las fotos muestran que se ven geniales juntos, una pareja perfecta, pero usted sigue aferrado a su posición como esposo de Sarah Sullivan, convirtiendo a Ryan Mellor en un cazafortunas. ¿No cree que ha ido demasiado lejos? Quería escuchar lo que tenía que decir, pero nunca esperé acusaciones tan escandalosas. Ni siquiera tuve energías para otra mueca de desprecio. Extendí la mano y agarré la credencial que colgaba de su pecho. Una mirada y todo quedó claro, el joven era un periodista en prácticas. El reverso de su pase de prensa también mostraba una credencial de estudiante universitario. Era la misma universidad a la que asistió Ryan Mellor. ¿Conoces a Ryan Mellor, verdad? El pánico se reflejó en el rostro del joven mientras me arrebataba apresuradamente el pase de prensa de la mano. ¿Y qué si conozco a Ryan Mellor? Replicó. Soy periodista. Todo lo que dije es parte de mi trabajo, sin ningún interés personal. ¿Ningún interés personal? ¿Quién lo creería? Ya que has oído tanto, repliqué, ¿no has oído los rumores que corren por nuestro círculo? El joven parecía perdido. ¿Qué rumores? Todos en nuestro círculo saben que Sarah Sullivan usó todos los trucos posibles para obligarme a casarme con ella en su día. ¿Por qué si no crees que no se ha divorciado de mí, ni siquiera ahora? ¿Qué supuestamente tiene ese amor verdadero del que hablas? Te haces llamar reportero, pero ni siquiera has oído algo que todo el mundo sabe. ¿Esa es tu idea de profesionalismo? Mis palabras hicieron que el joven reportero se sonrojara. Abrió la boca para discutir, pero solo tartamudeó, incapaz de formar una frase coherente. Insistí. En cuanto a que me acusaras de ser grosero antes, no tengo obligación de responder a tus preguntas. No intentes hacerme sentir culpable ahora. Por favor, apártate de mi camino. Me estás impidiendo ir a casa. Los reporteros me ignoraron, exigiendo con enojo. Señor Thompson, ¿qué se supone que significa eso? ¿No son importantes las preguntas de los periodistas? ¿No nos está menospreciando? No esperaba que su razonamiento fuera tan peculiar. Respiré hondo para calmar mi creciente irritación, abrí la boca para explicar, pero antes de que pudiera articular palabra, oí a varios de ellos jadear. Apenas dijimos nada.
¿Cómo pudiste ponerte tan nervioso como para que te empezara a sangrar la nariz? ¿Eres tan frágil? Saqué un pañuelo con destreza y limpié la sangre. Debido a mi enfermedad terminal, había perdido la cuenta de cuántas hemorragias nasales había tenido en los últimos días. Los movimientos para detenerla se habían vuelto instintivos. Sostuve sus miradas algo asustadas con mi voz firme. No estoy enojado contigo. Ciertamente no estoy lo suficientemente alterado para esto. Solo tengo una enfermedad terminal. Me estoy muriendo. Mi cuerpo está fallando, de ahí la hemorragia nasal. Los periodistas estaban atónitos, mirándome con la mirada perdida. Aproveché la oportunidad para escabullirme. Al cerrar la puerta de mi casa, escuché la voz del joven interno. Enfermedad terminal. No creo ni por un segundo que sea terminal. Solo está explotando nuestra compasión para escaparse. Si de verdad te estás muriendo, entonces date prisa y muere de una vez. Hacer tanto alboroto por una pequeña hemorragia nasal. Patético. Qué vergüenza para los hombres. Solté una leve risita y cerré la puerta, acallando las voces. Ya que me estaba muriendo de todos modos, no tenía sentido discutir con ellos. El resultado revelaría la verdad. Nunca imaginé que el video de mi entrevista con esos reporteros se convertiría en tendencia en Twitter después de publicarse. Un montón de comentarios me criticaban duramente. Este tipo está lleno de mentiras. Tiene una esposa como la señora Sullivan, guapísima y rica, y afirma que lo obligaron como si ella necesitara casarse con él. Exactamente. Una mujer como la señora Sullivan podría tener al hombre que quisiera. Si yo estuviera casado con la señora Sullivan, estaría pegado a su lado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin comportarme como este patético imbécil. Es repugnante. Espera, así que está insinuando que la señora Sullivan está locamente enamorada de él. Sí, es así de descarado. Su lógica retorcida es divertidísima. Preferiría creerle al reportero que dejó a Sarah Sullivan por dinero y luego usó trucos sucios para casarse con ella, que creer que ella realmente lo ama. Pero el tipo se ve fatal. Quizás de verdad se esté muriendo. ¿A quién le importa si muere? Dice que no lo quería, pero él se casó. Quizás lo quiso en secreto desde el principio y solo montó un espectáculo. Fue entonces cuando Sarah Sullivan publicó un mensaje. Escribió, dejen a Eisen en paz. Nunca me divorciaré de él. La publicación de Sarah Sullivan redujo un poco la avalancha de comentarios, pero no cambió mucho. La gente seguía despreciándome. Acabo de investigar un poco. Parece que los periodistas que entrevistaron a Eisen ya no están en la página web oficial de sus medios. ¿Creen que los despidieron? Casi seguro. Apuesto a que la señora Sullivan movió sus influencias. Debo admitir que es poderosa, pero ¿por qué defendería a Eisen? No me digan que de verdad lo ama. Tal vez su marido tenga algo sucio sobre la señora Sullivan. En medio del torbellino de sospechas, surgió de repente una voz disidente, ninguno de ustedes entiende nada. No saben nada al respecto. ¿Por qué especulan descontroladamente? Ese comentario captó la atención de todos de inmediato. Ah, sí, saben algo que nosotros no. Vaya, alguien conoce la historia de primera mano. Cuéntenla. Cuéntenla. ¿Cuál es la verdad? Pero después de publicar ese mensaje, la persona desapareció. Así que la gente dejó de preguntarse por la verdad y volvió a sus discusiones. Pero me encontré mirando aturdido ese mensaje en particular, incapaz de apartar la mirada. La verdadera razón por la que dejé a Sarah Sullivan en ese entonces, de hecho, es bastante cliché. Mi vida solía ser completamente normal. Estudié mucho durante años, entré en una buena universidad, incluso tuve una novia que me quería. Solo ansiaba graduarme, conseguir un trabajo, ganar dinero y establecerme en una vida cómoda. Justo cuando pensaba que mi vida tranquila y feliz duraría para siempre,
llegaron noticias devastadoras. Mi madre, que siempre había sido la imagen de la salud, se desplomó repentinamente y fue trasladada de urgencia al Hospital General de la ciudad. Cuando corrí presa del pánico, mi madre estaba tumbada en la sala VIP, con el rostro pálido. El médico dijo que tenía una enfermedad terminal, algo increíblemente raro en la historia médica, sin cura conocida, y que era hereditaria. No solo había una alta probabilidad de que la desarrollara más adelante, sino que cualquier hijo que pudiera tener también correría el riesgo de heredarla. La enfermedad de mi madre se agravó. La mujer que solía estar tan llena de vida se quedó demacrada por el dolor en tan solo unos días. Su nariz no paraba de sangrar e incluso se desmayó por la pérdida de sangre. Corría de un lado a otro cuidando a mi madre y en los momentos de tranquilidad me quedaba mirándola, absorto en mis pensamientos. Nunca imaginé que podría perder a mi madre tan repentinamente. Cuando mamá despertó del desmayo, aún logró forzar una sonrisa para consolarme. Isen, no estés triste. Las madres solo van a otro mundo para cuidarte. No seas tonto. Todos morimos tarde o temprano. Solo me voy un poco antes, eso es todo. Mi madre suspiró suavemente de repente, su tono se volvió pesado. Isen, no tengo miedo de morir, pero me aterra que heredes mi enfermedad. Mamá quiere que vivas una larga vida. Y si enfermas también, ¿qué haría Sarah Sullivan? Oír que mamá mencionaba a Sarah Sullivan me sobresaltó. Sarah es una buena chica. Ustedes dos se quieren mucho. Empezaron a salir en el instituto, ¿verdad? Pensaste que estabas ocultando tu amor adolescente porque tenías miedo de que lo descubriera. Pero eres mi hijo y era tan obvio. ¿Cómo no pude notar el cambio en ti? En aquel entonces, a veces ponías esa sonrisa tonta, apenas probabas el desayuno antes de salir corriendo con entusiasmo a la escuela. Me preocupaba. Así que, en secreto, observaba desde la ventana. Y, efectivamente, veía a esa chica, Sarah, esperándote en Maple Street con su bicicleta. Pero esa pobre chica ha tenido una vida difícil. Cuando sus padres se divorciaron, ninguno la quiso. Incluso con sus padres vivos, vivía como una huérfana, recibiendo apenas un poco de dinero para sus gastos mensuales. Pero nunca dudó en gastarlo en ti. Sollocé, tratando con todas mis fuerzas de contener el escozor en la nariz. Sarah Sullivan era realmente buena conmigo. Cualquier cosa que otros niños tuvieran, ella hacía todo lo posible por conseguírmelo. Mamá suspiró profundamente. Más de una vez, me sentí tan feliz de que una chica tan maravillosa te quisiera. Verlos pasar del instituto a la universidad, con su vínculo tan fuerte, me tranquilizó. Es inteligente, trabaja duro, es ambiciosa. No descarriarse en circunstancias tan difíciles es increíblemente raro. Demuestra una fuerza de carácter extraordinaria. Pero ser tan buena demuestra las dificultades que ha soportado. Mientras mamá decía esto, las lágrimas corrían por su rostro. Es mi culpa. Toda mi culpa por haber enfermado, sobre todo con algo hereditario como esto. Podrían haber sido tan felices. Preferiría morirme ahora mismo antes que heredar esta enfermedad. Grité, mamá, no digas esas cosas. Mejorarás. Los médicos encontrarán una cura. Ellos te salvarán. Vivirás. Me aferré a esa esperanza en lo más profundo de mi ser, pero al final, era solo eso, esperanza. Los médicos nunca encontraron una cura. Mamá finalmente murió. Sarah Sullivan había sido criada por su abuela, pero su abuela se enfermó y fue hospitalizada casi al mismo tiempo. Como la clínica Mayo costaba dinero, ella estaba completamente abrumada y tenía que trabajar constantemente en varios empleos de medio tiempo para reunir los fondos. Entonces no se dio cuenta de que había algo malo conmigo. No podía soportar ser una carga para ella. Así que no le conté sobre mi mamá ni sobre la enfermedad terminal. Había planeado contárselo después de que la abuela Sullivan mejorara, pero nunca imaginé que, incluso después del tratamiento en la clínica Mayo, la condición de su abuela no mejorara, sino que continuara empeorando y que no mucho después falleciera.
Sarah Sullivan me abrazó, enterrando su cara en mi cuello, y dijo alegremente, Ethan, eres todo lo que me queda. Las palabras que estaba a punto de decir se me quedaron atrapadas en la garganta y me las tragué. Sarah Sullivan siempre actuó fuerte, pero yo sabía que en el fondo también era frágil. Ella solo me tenía a mí. ¿Y yo no la tenía solo a ella? Sabía cuánto me amaba. Acababa de perder a su querida abuela. Si se enterara, podría perderme también. Más de una vez lloré en silencio en medio de la noche, odiando cómo el injusto destino era incapaz de comprender por qué teníamos que sufrir tanto. La vida ya había sido muy dura para nosotros. ¿Por qué tuvo que tratarnos así? Sin darnos cuenta ya han pasado 7 años desde que todo aquello ocurrió. Pero pensarlo ahora todavía me deja un dolor en el corazón. Siempre supe que podía morir en cualquier momento. Y ahora ese momento realmente ha llegado. Debería ir a visitar a mi mamá al parque conmemorativo. Decirle que esta es la última vez que la veré allí. Me uniré a ella pronto. Espero que cuando me vea en el cielo, me reconozca de inmediato. De lo contrario, me enojaré bastante. Compré la canasta de fruta orgánica que más le gustaba a mamá. Pero antes de irme, hay algo más que necesito traer. Entonces me dirigí al edificio del grupo Sullivan para conseguir algo de Sarah Sullivan. Mi madre adoraba a Sarah Sullivan y la trataba como si fuera su propia hija. Esto fue antes de que le diagnosticaran la enfermedad a mi mamá, cuando Sarah Sullivan y yo éramos felices juntos. En ese entonces estábamos en nuestro último año en Stanford y ya planeábamos casarnos después de graduarnos. Mamá fue con un viejo amigo a rezar a una capilla y bendijo 2 crucifijos colgantes. Cada crucifijo tenía grabada una de nuestras fechas de nacimiento, el mío en uno, el de Sarah Sullivan en el otro. Ella esperaba que los crucifijos nos bendijeran con paz, seguridad, amor duradero y felicidad eterna juntos. Mamá me dijo que le diera a Sarah Sullivan el que tenía su fecha de nacimiento, pero ella no quería el suyo. Insistió, casi molestándome, en que quería usar el que tenía mi fecha de nacimiento. Sarah Sullivan me miró con una suave sonrisa y dijo, Ethan, déjame guardar tu crucifijo. Lo atesoraré como te amo y te aprecio a ti. Te protegeré y no dejaré que nadie te haga daño. También dijo, cuando vea el crucifijo, pensaré en ti. Será como verte yo misma. Eso me hace increíblemente feliz. Ethan, me encanta verte. Me alegras el día. Escuchar sus palabras me hizo sentir inmensamente feliz, tan dulce como el algodón de azúcar, y con gusto intercambié crucifijos con ella. Pero ahora Sarah Sullivan ya no usa el crucifijo. Simplemente lo deja tirado descuidadamente en su oficina. Me temo que después de que muera, simplemente tire el crucifijo como basura. Fue un regalo de mi madre. No quiero que ese sea su destino. Tengo que recuperar el crucifijo. Quiero usarlo cuando vaya al cielo a ver a mamá. Mientras llegaba a la oficina, Sarah Sullivan estaba mirando fijamente su iPhone, con el ceño fruncido, tan concentrada que no me vio entrar. Su iPhone estaba reproduciendo el video de mí siendo entrevistado por esos periodistas. En el video, tenía una hemorragia nasal y decía que tenía una enfermedad terminal, que me moriría pronto. Vio la sombra proyectarse sobre la pantalla de su iPhone y finalmente se dio cuenta de que había alguien allí. Al ver que era yo, apagó la pantalla con calma y me miró sin decir palabra, sin preguntar nada sobre el video. No me importó. Fui directo al grano. Dame el crucifijo que mi mamá me regaló. Lo perdí. Fruncí el ceño. No podía creerlo. Lo perdí. Sarah Sullivan, ¿de verdad perdiste el crucifijo que mi mamá me regaló? Mis ojos brillaron de ira mientras miraba furioso a Sarah Sullivan. Ryan Mellor entró corriendo desde afuera de la oficina, interponiéndose frente a Sarah Sullivan. Ethan, cálmate. Hablemos de esto con calma. No te preocupes. Asentí, respiré hondo, apreté el puño, tratando de calmarme, y luego dije, ¿mi colgante de crucifijo? ¿Quiero mi colgante de crucifijo? ¿Un crucifijo colgante?
Ryan Mellor hizo una pausa, como si acabara de darse cuenta. ¿Te refieres al que se bendijo en la capilla? Ah, así que era tuyo. Lo vi y me gustó mucho, así que la incordié, señorita Sullivan, hasta que me lo dio. Dijo que el crucifijo traía paz y me protegería. Es una coincidencia, la verdad. Incluso tenía mi fecha de nacimiento. La señorita Sullivan dijo que era el destino. ¿Qué opinas, Ethan? Vi la fugaz sonrisa burlona en los ojos de Ryan Mellor y mi ira se desbordó al instante. No creí ni por un segundo que Ryan Mellor no supiera mi cumpleaños o no pudiera adivinar que el crucifijo era mío. Si ese era el caso, entonces Ryan Mellor, haciéndose el cazafortunas y engañando a Sarah Sullivan el otro día, fue en realidad una provocación deliberada dirigida a mí. Impulsado por la rabia, la fuerza me invadió. Extendí la mano, aparté a Ryan Mellor de un empujón, cogí una carpeta del escritorio y se la tiré con fuerza a Sarah Sullivan. El crucifijo que mi mamá me regaló. ¿Por qué tuviste que dárselo a otra persona? La carpeta golpeó a Sarah Sullivan en la cara, dejándole un rasguño. Con indiferencia, se limpió la sangre con la mano, me miró y dijo con una sonrisa, «Perdona, olvidé que el crucifijo era tuyo. Pensé que era solo una baratija inútil, así que cuando Ryan lo quiso, se lo di». Temblaba de pies a cabeza, mirando fijamente a Sarah Sullivan. Ella seguía mirándome con esa sonrisa, que incluso pareció ensancharse. Me abalancé sobre ella, golpeándola como un loco. Sarah Sullivan no reaccionó, solo me miró con una expresión distante. Ryan Mellor volvió a la realidad, me empujó con fuerza y gritó furioso, «Es solo un estúpido crucifijo. ¿Por qué golpeas a la gente, Ethan Thompson? ¿Estás loco?» Se arrancó el crucifijo de la muñeca y lo tiró al suelo. Me gritó, «¿Crees que de verdad quería tus cosas? No es nada especial. Normalmente ni siquiera miraría 2 veces algo así. Toma tus cosas y lárgate. Deja de molestar a la señorita Sullivan. Esto es una oficina, no un lugar para que montes un berrinche». Ryan Mellor seguía gritando, pero no oía ni una palabra. Miré fijamente los pedazos dispersos del crucifijo clavados en mis pies. El crucifijo se había roto al caer al suelo. Cuentas esparcidas por todas partes. La cuenta grabada con mi cumpleaños estaba hecha pedazos, tan dañada que la inscripción ya no era legible. Me zumbaba la cabeza y las lágrimas caían inconscientemente. El crucifijo que debía protegerme estaba roto, como si mi vida estuviera a punto de terminar. Mis ojos se llenaron de odio mientras miraba el rostro de Ryan Mellor, levantando la mano para abofetearlo, pero la bofetada nunca aterrizó. Sarah Sullivan me agarró la mano en el aire. Me miró fríamente, con una voz cargada de advertencia. «Ethan Thompson, basta. Basta de tonterías». ¿Tonterías? ¿A esto le llamas tonterías? Miré a Sarah Sullivan con incredulidad, y finalmente bajé la mirada con decepción. Una vez dijo que atesoraría el crucifijo, que me protegería. Pero ahora lo había regalado con tanta naturalidad, completamente indiferente a que aquello que debía protegerme estuviera destruido. Ya me había dado cuenta de que a Sarah Sullivan ya no le importaba. ¿Por qué seguía doliendo? Me picó la nariz y el líquido familiar goteó, tiñendo mi ropa de rojo. Me sangraba la nariz de nuevo. Esta vez me sentía peor que antes. Tan mal que ni siquiera quería limpiarlo. Sarah Sullivan corrió a abrazarme, preguntando frenéticamente, «¿Qué pasa? ¿Por qué te sangra la nariz otra vez?» Sonreí con pureza, mi voz suave. «Te dije que me estoy muriendo». Sarah Sullivan agarró pañuelos para limpiar la sangre. «No me creyó», replicó, «Ethan Thompson, ¿de qué tonterías estás hablando? Estabas perfectamente bien hace un rato. ¿Cómo puedes estar muriendo? Dices que te estás muriendo porque quieres verme nerviosa por ti, ¿verdad? Bien. Lo lograste. Todavía me importas». Mientras Sarah Sullivan veía mi rostro palidecer y la hemorragia nasal se negaba a detenerse, su expresión se volvió sombría, sus ojos se llenaron de pánico. Su voz tembló.
Lo admití. Ethan Thompson, deja de fingir. Deja de sangrar. Por favor, para. Estaba completamente sin fuerzas, incapaz incluso de ponerme de pie, y me desplomé en el suelo. Las palabras de Sarah Sullivan parecían casi divertidas, como si tuviera el poder de controlar una hemorragia nasal como esta. Tardíamente, Sarah Sullivan se dio cuenta de que mi situación no era tan optimista como ella pensaba. Se giró y gritó a Ryan Miller, ambulancia. Llama a una ambulancia, rápido, me instó Sarah Sullivan. Ryan Miller intentó llamar torpemente. Sarah Sullivan intentó limpiarme la nariz, pero se quedó sin pañuelos y la sangre seguía manando, manchando su ropa. Al perder sangre, comencé a perder el conocimiento. Justo antes de desmayarme, vi el rostro de Sarah Sullivan, perdido e indefenso, como las lágrimas calientes de un niño cayendo una a una. Ella murmuraba, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no se limpia la sangre? ¿Por qué no se detiene? Ethan Thompson, mejórate. Por favor, no me asustes así. Tengo miedo. Cuando recuperé el conocimiento, percibí el penetrante aroma a desinfectante. Supuse que debía estar en el Hospital General de la ciudad. Un médico decía que había perdido las ganas de vivir y que el estrés agravaba sus síntomas. Si lo hubiera logrado con medicamentos, podría haber vivido al menos hasta la próxima primavera, pero dijo que no tenía dinero. No compraría los medicamentos. Su condición es incontrolable ahora. Ni siquiera los medicamentos ayudarán en este momento. No hay necesidad de más tratamiento. La voz de Sarah Sullivan interrumpió, mentirosa. ¿Cómo es posible que mi esposo se esté muriendo? Estaba perfectamente bien hace solo unos días. ¿Cómo es posible que de repente tenga una enfermedad terminal? Su voz se volvió aguda y penetrante mientras confrontaba al médico. No me importa lo que tenga que hacer. Tiene que encontrar una manera de tratar a mi esposo. Si no puede, está despedido. Salga de aquí ahora mismo. Sarah Sullivan buscó a innumerables médicos de primer nivel en todo el país, diciéndoles que pagaría cualquier precio si pudieran curar a su esposo. En pocos días, revolucionó a la comunidad médica. Pero el dinero no cura todas las enfermedades. Y la mía era una enfermedad terminal para la que los médicos no habían encontrado tratamiento en años. Sarah Sullivan se negaba a creerlo, simplemente ignoraba todo lo que decían los médicos. Estaba convencida de que debía haber una cura para su esposo en algún lugar del mundo. Si no podían curarlo aquí, decidió llevarme al extranjero. Había despedido a varios médicos en los días anteriores. Así que ahora, nadie se atrevía a detener sus frenéticos esfuerzos hasta que apareció mi amiga de la infancia. Jessica Wilson abofeteó a Sarah Sullivan, obligándola a detenerse. Señora Sullivan, tiene dinero, claro, pero ¿dónde estaba antes? ¿Ahora decide que quiere salvarlo? Es demasiado tarde. Ethan ya no puede aguantar más. Sarah Sullivan apartó la mirada del dolor de la bofetada. Tras un momento de silencio, su voz se quebró por las lágrimas. ¿Cómo que no puede aguantar? Déjeme llevarlo al extranjero, por favor. Definitivamente podemos encontrar una cura para mi esposo. Definitivamente puede sobrevivir. Jessica Wilson, te lo ruego. Por favor, dame a Ethan. Jessica Wilson se burló, imposible. Me quedaré aquí mismo y te detendré. De ninguna manera voy a dejar que te lo lleves. Y Ethan tampoco quiere irse. Me llamó. Jessica continuó, dijo que si alguna vez se ponía tan enfermo que solo tendría que estar en cama, que no me molestara en arrastrarlo por la clínica Mayo otra vez. Quería irse rápido. No quería vivir con dolor. Jessica Wilson sabía cuánto me aterraba el dolor. Así que, aunque le dolía el corazón al oír esas palabras, solo pudo asentir entre lágrimas. Después de que Jessica le pusiera la grabación de mi llamada, Sarah Sullivan se tambaleó tan pálida que apenas podía mantenerse en pie. ¿Cómo? ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo pudo morir mi esposo? Si muere, ¿qué haré?
¿Cómo pudo dejarme sola en este mundo? Jessica Wilson la miró sin expresión y dijo con frialdad, ¿cómo estás sola? Aún tienes a todos esos cazafortunas dando vueltas por ahí. ¿Realmente te afecta la marcha de Isen? Deja de actuar como si fueras tan devota de Isen. Simplemente enferma a la gente. No te hace parecer devota. Alguien se sentó junto a mi cama en la sala VIP y me tomó de la mano. La voz de Jessica Wilson siguió, Isen, ¿de verdad no quieres vivir? ¿No quieres despertar? Aún no te has despedido de mí. Aún no te has despedido de la tía Thompson. Sabía que podría morir repentinamente por esta enfermedad terminal. Así que decidí despedirme del mundo como es debido antes de irme. Pero aún no me había despedido. No podía morir. Al menos no ahora. Se me llenaron los ojos de lágrimas. A mi lado, el monitor de vida empezó a pitar con insistencia. Los médicos entraron de inmediato, exclamando que era un milagro que mostrara señales de despertar. Rápidamente le dijeron a Jessica Wilson que siguiera hablándome. Jessica Wilson asintió emocionada. Después de eso, se sentó a mi lado en la sala VIP sin parar, tomándome de la mano y hablando hasta que su voz se alzó. Contaba historias divertidas de nuestro pasado, a veces ruidosa y animada, a veces tranquila y abatida, con las emociones fluctuando violentamente. Al oír los esfuerzos de Jessica Wilson por despertarme, no quise decepcionarla. Dejé de ceder, empecé a luchar contra mi cuerpo, intentando salir de la neblina de mi mente. Quería consolarla, decirle que no estuviera triste. Por suerte, por fin desperté. Durante la semana siguiente a mi despertar, Jessica Wilson estuvo a mi lado, cuidándome constantemente. Si no fuera inapropiado, probablemente habría insistido en cuidarme incluso cuando iba al baño. Me sorprendí deseando recuperarme pronto, solo para que Jessica Wilson no estuviera tan tensa. Su ansiedad se estaba volviendo extrema. A veces, cuando dormía ligeramente, la sentía claramente ponerme la mano debajo de la nariz para comprobar si seguía respirando. Era la hora de comer y Jessica Wilson tenía que ir a buscar su comida. Pero incluso entonces, no pudo evitar mirar atrás varias veces antes de salir de la habitación. De repente, necesitaba ir al baño. Jessica Wilson solía ayudarme a llegar a la puerta, pero como no estaba, quería intentar llegar sola. Mi cuerpo se tambaleaba precariamente, pero logré arrastrarme hasta el baño. Por suerte, todo salió bien dentro. Respiré aliviada, pero celebré demasiado pronto. Justo cuando me levantaba y daba un paso, todo se oscureció de repente. Perdí el conocimiento por unos segundos, perdí el control de mi cuerpo y caí directamente al suelo. Un dolor agudo me recorrió la cara y mi nariz comenzó a sangrar de nuevo. Apretando los dientes por el dolor, luché por levantarme. Al levantarme, mis ojos se posaron en el espejo. El reflejo mostraba mi rostro completamente cubierto de sangre, mis rasgos borrosos y casi irreconocibles. Fue aterrador. Estaba tan sorprendida que ni siquiera pude gritar. Simplemente miré con los ojos abiertos la horrible imagen en el espejo. Justo entonces, Sarah Sullivan entró corriendo al baño. Inmediatamente me agarró, apartándome del espejo, luego me abrazó, su tacto lleno de dolor y preocupación. «Está bien. Está bien. No tengas miedo. ¿Estás bien?» Me ayudó a volver a la cama y me sentó. Tenía los ojos enrojecidos mientras me limpiaba la cara con suavidad con una toalla húmeda. Su expresión era angustiante al ver la sangre roja que empapaba la toalla, las lágrimas corrían por su rostro y su cuerpo temblaba incontrolablemente. «Solo fui a una reunión rápida», dijo con voz temblorosa. «¿Cómo te caíste entonces?», su tono se endureció. «¿Y a dónde fue esa Jessica Wilson? ¿Por qué no estaba ella aquí cuidándote? ¿No sabe lo débil que estás?». Fruncí el ceño y miré a Sarah Sullivan con frialdad. Jessica Wilson fue a buscar comida. Además, seguí con voz firme, ella tiene su propia vida. Sus padres, amigos, trabajo, todos están en el extranjero. A diferencia de mí,
que no tengo nada en todo el día y solo soy una carga para ella con esta enfermedad. No tiene la obligación de cuidarme. Le sostuve la mirada. Si dices una cosa más mala sobre ella delante de mí, puedes irte ahora mismo. No quiero verte. Miedo de que la eche de casa. Sarah Sullivan abrió la boca como si fuera a decir algo más, pero al final se tragó las palabras. Cuando vio que la hemorragia se había detenido, su expresión tensa finalmente se relajó un poco. Se secó las lágrimas, se recompuso y luego preguntó, «Isen, ¿no tienes boca? ¿Por qué no me dijiste que estabas enfermo?» «No, espera. Tienes boca. Le dijiste a Jessica Wilson que estabas enfermo. ¿Por qué se lo dirías a ella en lugar de a mí? ¿De verdad crees que ella es más importante que yo? No lo olvides, soy tu esposa legal. Se supone que somos las personas más cercanas entre nosotros». Mi expresión no cambió mientras observaba con calma a la furiosa Sarah Sullivan. ¿Y qué si la ley lo dice? Simplemente no quería decírtelo. No necesito tu preocupación ni que me cuides durante mis últimos momentos de vida. Así que si sabías que estaba enfermo o no es irrelevante, porque me da igual. Eso dije. Pero sabía perfectamente que no se lo había ocultado deliberadamente a Sarah Sullivan. Al fin y al cabo, mi historial médico estaba ahí mismo, sobre la mesa, en casa. Pero ella nunca lo había visto. Porque mientras yo estaba enfermo, debilitándome día a día, acurrucado en el suelo, retorciéndome de dolor, mordiéndome el labio hasta sangrar, sintiendo que podía morir en cualquier momento, ella estaba divirtiéndose con Ryan Miller. Ryan Miller era más joven y guapo que yo. Con una personalidad que le resultaba más atractiva, era feliz viviendo con Ryan Miller, sin siquiera pensar en volver a casa. La única vez que vino fue para mi cumpleaños. En la gala, estaba demasiado absorta en su enojo como para ver el historial médico. Al pensar en esto, mi mirada hacia ella se volvió aún más fría. Directamente al corazón, le dije, Sarah Sullivan, no te necesito para nada. Las lágrimas corrían por el rostro de Sarah Sullivan, una tras otra. Sus ojos leían. Me miró y me acusó, Isen, eres tan cruel, igual que antes. Decidiste que ya no me querías y te fuiste sin decir ni una palabra. De repente, Sarah Sullivan se acercó y me abrazó. Su voz, cargada de lágrimas, estaba llena de cariño. Isen, tú no me quieres, pero yo te quiero a ti. No puedo perderte. Por un instante, mi mente divagó. Sarah Sullivan aún no sabía por qué había desaparecido tan repentinamente hacía tantos años. Después de la muerte de mi madre, mi estado mental era terrible. A menudo me despertaba sobresaltado en mitad de la noche. Seguía soñando que Sarah Sullivan y yo teníamos un hijo, pero trágicamente, yo desarrollaba una enfermedad terminal y el niño también la heredaba. Sarah Sullivan se arruinaba intentando salvarnos. Pero aún así, el niño y yo moríamos. Incapaz de soportar el impacto, Sarah Sullivan se suicidaba cortándose las venas. No quería que Sarah Sullivan muriera. No quería que el futuro fuera tan trágico como mis sueños. Era una chica buena y ambiciosa, con un futuro brillante por delante. Merecía una familia sana y una vida feliz. Más de una vez, odié no poder pasar toda mi vida con ella. Sentía celos al pensar en los otros hombres que eventualmente estarían a su lado. Pero también sabía que no podía hundirla. No debía hundirla. Así que en ese entonces me fui sin pensarlo dos veces. Solo 2 meses después de irme, mi estado de ánimo mejoró gradualmente. Y me di cuenta de que irme tan abruptamente sin decir una palabra estaba mal. Así que regresé. Planeaba explicarle todo claramente a Sarah Sullivan. Decirle por qué me había ido tan repentinamente. Hablarle de mi enfermedad hereditaria. Que podría morir inesperadamente en el futuro. Todo el camino de regreso al lugar donde Sarah Sullivan y yo habíamos vivido, no dejaba de imaginar el momento en que la vería y le diría estas cosas. Pero nunca imaginé que, incluso antes de llegar a nuestra casa, la vería de lejos, abrazando a alguien y besándolo. Me negaba a creer que fuera ella.
Me decía a mí mismo que probablemente era alguien que se parecía a Sarah Sullivan, tal vez incluso se le parecía bastante. Si conseguía acercarme, solo un poco más cerca, podría distinguir claramente las diferencias en sus rasgos. Sentía las piernas como plomo mientras caminaba paso a paso. Me acerqué lo suficiente. Lo suficiente para ver la intensidad con la que se besaban la mujer y el hombre. Lo suficientemente cerca para ver rasgos idénticos a los de Sarah Sullivan. Aún así, instintivamente intenté excusarla. Quizás Sarah Sullivan tenía una hermana. Las gemelas idénticas se parecen, ¿verdad? Intenté consolarme con ese pensamiento, pero cuando la vi abrir la puerta de nuestra casa con destreza y guiar al hombre adentro, la convicción en mi corazón se derrumbó por completo. No sé cómo me fui ese día. Solo sé que cuando recuperé la conciencia, ya estaba de vuelta en un pequeño pueblo de montaña en esa ciudad remota. La imagen de Sarah Sullivan besando a otra persona se repetía una y otra vez en mi mente. Permanecí en la cama durante 2 días y 2 noches procesándolo lentamente. No, procesar no es la palabra correcta. Es más preciso decir que me hipnoticé con éxito. Me repetía a mí mismo que este era el mejor resultado posible. A Sarah Sullivan no le rompió el corazón ni partida. Incluso había encontrado a otro hombre que le gustaba. Sería feliz en el futuro. Sin duda, sería feliz. Todo iba como yo lo había imaginado, pero me dolía terriblemente el corazón. Estuve completamente apático durante esos pocos años, a menudo llorando inconscientemente mientras dormía. Me enteré por las noticias financieras de que Sarah Sullivan había fundado el grupo Sullivan, convirtiéndolo en una gran empresa en tan solo unos años. También sabía que había permanecido soltera todos estos años, aunque nunca le faltaron hombres. Sabía muchísimas cosas, pero ya nada me preocupaba porque era demasiado rica. Tan rica que sentía que vivíamos en mundos diferentes. Pero con el paso del tiempo, dejé de prestarle atención a Sarah Sullivan. Poco a poco, dejé atrás mis sentimientos y empecé a vivir una vida normal y sencilla, yendo a trabajar, explorando mi interés por la comida, conociendo el mundo. Justo cuando pensaba que las cosas podían seguir así, que podía esperar tranquilamente a que llegara la muerte, Sarah Sullivan reapareció de repente. Contrató guardaespaldas para llevarme, arrastrándome a la fuerza para casarse conmigo. Al mismo tiempo, continuó con sus relaciones con sus amantes, incluso presumiendo de ellas delante de mí. Le pregunté por qué hacía esto. Se apoyó en mí, sonrió y dijo, solo quiero venganza. ¿De verdad creíste que todavía te amaría después de todos estos años? Tengo muchos cazafortunas. Sabes, más te vale que te portes bien o me enfadaré. Respiré hondo, intentando mantener la calma. No quiero casarme contigo. Hubo una razón por la que me fui de repente en aquel entonces. Mi madre. Quería contarle la razón que no le había explicado hacía años, pero apenas había empezado cuando me dio una bofetada. Ni te atrevas a mencionarme a tu madre. Los dos están igual de obsesionados con el dinero. Ninguno de los dos sirve para nada. Isen, déjame decirte que cuando digo que nos vamos a casar, no lo estoy discutiendo contigo. Te estoy informando. No importa si no quieres. Sarah Sullivan era increíblemente terca. Tan terca. Se negó a escuchar ni una sola explicación. Dijo, ¿de verdad eres tan reacio a casarte conmigo? Pero si no estás dispuesto, eso solo hace que quiera tenerte aún más en el mismo certificado de matrimonio. Me lastimaste mucho en ese entonces. Así que ahora tengo que hacerte aún más daño. Es justo, ¿no? Miré fijamente a Sarah Sullivan, sintiéndome de repente como a una extraña. Ya no era la Sarah Sullivan que conocía. Preferiría morir antes que casarme con Sarah Sullivan. Nunca imaginé que pudiera volverse tan despreciable. Recuerdo que tenías una amiga de la infancia llamada Jessica Wilson, ¿verdad? Me tensé al instante. ¿Qué planeas? Sarah Sullivan me besó los labios casi con indulgencia. Mira qué tensa estás. ¿Qué podría hacer? Hizo una pausa.
Excepto que con el poder y el dinero que tengo ahora, un pequeño pedido y su pequeño negocio familiar podrían no salir adelante. ¿De verdad podrías quedarte de brazos cruzados viendo cómo su familia se arruinaba? Temblaba de ira. La familia de Jessica Wilson había luchado contra la pobreza durante mucho tiempo. Por fin habían conseguido montar una empresa, y las cosas empezaban a mejorar. No podía dejar que todo su duro trabajo se arruinara por mi culpa. Además, no me quedaba mucho tiempo de vida. No importaba cómo pasara el resto de mis días. Así que me casé con Sarah Sullivan. Nunca imaginé que su venganza duraría tan poco. Solo 3 meses después, me diagnosticaron una enfermedad terminal. Las marcas en mi cara eran evidentes. No podía ocultárselas a Jessica Wilson. Cuando descubrió que no la había esperado y que había actuado por mi cuenta, se puso furiosa y me trató con indiferencia durante días. Si mi madre estuviera aquí, no me tratarías así. Me sentí herido. Extraño a mi madre. ¿Podrías llevarme a verla? Jessica Wilson se quedó en silencio un momento antes de responder, por supuesto. En cuanto te mejores, te llevaré a ver a la tía Thompson. Conocía mi cuerpo, estaba destrozado. ¿Cómo iba a recuperarme? Pero quería ver a mi madre y no quería que Jessica se preocupara. Así que acepté. De acuerdo. Todos los días después de eso, intenté mantener el optimismo. Seguí los tratamientos del médico, tragando puñados de pastillas, poniéndome todo tipo de inyecciones. El dorso de mis manos estaba constantemente morado y azulado. Pero nunca me quejé del dolor. Sin embargo, al ver esto, los ojos de Jessica se ponían rojos. Isen, no te resistas, decía. Si te duele, dímelo. Negaba con la cabeza, con la cara pálida. No pasa nada. No me duele. No te preocupes. Haré todo lo posible por mejorar. Todos mis esfuerzos parecían estar dando frutos. De hecho, mi cuerpo empezó a mejorar un poco. No como una persona sana, claro, pero antes necesitaba ayuda solo para caminar y ahora podía arreglármela solo. Miré a Jessica Wilson con esperanza. ¿Puedes llevarme a ver a mi mamá ahora? Sí. Jessica giró la cabeza, intentando ocultar las lágrimas, pero no pudo disimular la voz entrecortada que la delataba al instante. Las cuentas dispersas del crucifijo seguían en el grupo Sullivan, pero ya no quería recuperarlas. No tenía sentido. Lo había pensado durante estos últimos días. Ese collar parecía mi destino. Dado mi diagnóstico terminal, parecía casi desteñido. Nada que causara problemas. Justo cuando estábamos listos para irnos, apareció Sarah Sullivan para detenerme. Estás demasiado débil ahora mismo. No irás a ninguna parte. Quédate aquí en el Hospital General de la ciudad y descansa. Insistí. Quiero ir. No. Sarah se negó rotundamente. Luego llamó inmediatamente a sus guardaespaldas y les dijo que montaran guardia en mi puerta y no me dejaran ir. Jessica se puso furiosa y empezó a discutir con Sarah. Isen solo quiere ver a su mamá. ¿Por qué no lo dejas ir? ¿Qué daño podría hacer una sola visita? ¿Esperas que todo este estrés lo matarás más rápido para que puedas casarte con esa cazafortunas con la que has estado saliendo sin sentirte culpable? Sarah Sullivan miró fríamente a Jessica. Mi esposo no va a morir. Vivirá una larga vida. En cuanto a visitar a su tía, habrá mucho tiempo para eso más tarde. Además, Isen es quien está en el hospital. ¿Por qué no va al Hospital General de la ciudad a verlo? Jessica me miró sorprendida. Mi mamá ya lo está. Antes de que pudiera terminar, Sarah se agarró el estómago de repente, pálida. Mi estómago, jadeó débilmente. Me duele mucho. Los guardaespaldas que estaban afuera la ayudaron de inmediato a buscar un médico. Miré fijamente en la dirección en la que Sarah se había ido. Jessica suspiró. No te preocupes por ella. Sarah siempre tiene mucha energía. Estará bien.
Yo también lo pensé. Sí. Jessica me miró. ¿Por qué no le has dicho por qué te fuiste hace tantos años? Me encogí de hombros con impotencia. Es como ahora mismo. Cada vez que lo intento, algo nos interrumpe. Supuse que los guardaespaldas se marcharían ahora que Sarah se había ido, pero permanecían apostados en la puerta. Lo siento, señor. Thompson, dijo uno, no podemos dejar que se vaya sin el permiso de la señorita Sullivan. La leve sonrisa que había logrado esbozar se desvaneció, y el frágil buen humor que había conservado durante días se evaporó. Volví al silencio, como antes. Empecé a dormir cada vez más, al menos 15 horas al día. Cuando estaba despierto, me quedaba mirando fijamente por la ventana. Mi cuerpo se debilitaba. Tal vez era hora de despedirme de Jessica. Empecé a tenerla a mi lado cada día, divagando sin parar. Me escuchaba pacientemente, aunque al final no pudo contener las lágrimas y empezó a llorar. Sabía que me estaba despidiendo, pero se negaba a creer que realmente me estaba muriendo. Isen, no seas así, suplicaba. Todavía te queda mucho tiempo. Curiosamente, mi energía pareció mejorar en los días siguientes. Sin embargo, los resultados de las pruebas seguían siendo desalentadores. Un último estallido de energía antes del final. Pensé que Sarah no me había visitado, lo que hizo que todo se sintiera tranquilo, casi en paz. Pero entonces, inesperadamente, apareció Ryan Miller. Las lágrimas corrían por su rostro mientras se arrodillaba junto a mi cama. Señor Thompson, sollozó, por favor, deje ir a Sarah. Ella está embarazada de mi hijo. Ella es la madre de mi bebé. Deje de usar el hecho de que se está muriendo para seguir aferrándose a ella. Me quedé paralizado. La imagen de Sarah agarrándose el estómago ese día cruzó por mi mente. Así que estaba embarazada. Todo este tiempo he estado enfermo. Ella ha estado disfrutando. Dijo que me necesitaba. Pero sus acciones contaban otra historia. Gracias a Dios no me había ablandado y le había creído. Perdido en mis pensamientos, no noté que Ryan Miller me agarró del brazo de repente. Pillado con la guardia baja y ya débil, casi me arrastraron fuera de la cama. La sangre me subió a la cabeza y me empezó a sangrar la nariz. Jessica Wilson entró en la sala VIP justo a tiempo para ver esto. Corrió, me ayudó a levantarme y sacó un pañuelo para limpiarme la nariz. Le hice un gesto para que se fuera, indicándole que podía limpiarme yo mismo. Jessica Wilson se giró hacia Ryan Miller y lo empujó al suelo. ¿Quién te dio permiso para lastimar a Isen? Fuera. Fuera ahora mismo. Miró a los guardaespaldas junto a la puerta. Por favor, acompáñenlo afuera. Los guardaespaldas se miraron entre sí, vacilantes. Después de todo, habían trabajado para Sarah Sullivan durante años e inevitablemente sabían que Ryan Miller era el nuevo amante favorito de la señora Sullivan. No se atrevieron a hacer nada. Lo siento, señorita. Una simulación lo es. Las órdenes de Sullivan solo eran evitar que el señor Thompson se fuera. Una sonrisa satisfecha se dibujó en el rostro de Ryan Miller. Entonces vio a Sarah Sullivan y se recompuso rápidamente, poniendo una expresión lastimera. Señora Sullivan, solo quería ver a Isen, pero no me recibieron. Simplemente me empujaron al suelo. Los ojos oscuros de Sarah Sullivan se clavaron en mí. Jessica Wilson se puso frente a mí. Lo empujé. ¿Y qué si lo hice? Se lo merecía. Si no fuera por él. Ryan Miller gritó de repente, S.R.A. Sullivan, me duele mucho el tobillo. Creo que lo torcí cuando me empujaron hacia abajo. ¿Podría llevarme a ver un médico? Sarah Sullivan miró fijamente a Ryan Miller, pero no estuvo de acuerdo de inmediato. En lugar de eso, dio instrucciones a los guardaespaldas que estaban afuera. Tú, tómalo. Los ojos de Ryan Miller se abrieron con incredulidad. Me empujaron hacia abajo muy de repente. Debo estar seriamente herido.
Señora Sullivan, no tiene idea de cuánta fuerza usaron. Suficiente. Ya no pude escuchar más. Dices que te empujamos, pero ¿por qué no mencionas cómo casi me sacaste de la cama primero? ¿Y estás seguro de que viniste aquí a mostrar preocupación por mí? Ryan Mellor tartamudeó. ¿Qué te arrastré? Vine claramente a ver cómo estabas. Y antes de que pudiera decir mucho, me empujaste sin ninguna razón. Asentí. Ya que estás tan seguro, revisemos las imágenes de seguridad y veamos si coinciden con tu historia. ¿Imágenes de seguridad? Jessica Wilson vino con una computadora portátil. Sí. ¿No es la vigilancia una norma en una sala VIP? ¿No lo sabía, señor Mellor? El rostro de Ryan Mellor se puso pálido. Por supuesto que no lo sabía. Si lo hubiera hecho, no habría sido tan descarado con las cámaras grabando. Señora Sullivan, me duele mucho el pie. Vamos simplemente. Sarah Sullivan no se movió, su mirada fija en la pantalla de la computadora portátil. Mientras se reproducía la grabación, su rostro se puso lívido. Ella levantó la mano y le dio una fuerte bofetada en la cara a Ryan Mellor. ¿Quién te dio el valor de incriminar a mi marido? Ryan Mellor, no eres más que un juguete que uso cuando estoy aburrida. ¿De verdad empezaste a pensar que eras importante? ¿Y cuándo te dije que el bebé que llevo dentro es tuyo? Ryan Mellor miró fijamente a Sarah Sullivan, pero Sarah Sullivan se volvió hacia mí. Marido, dijo ella, siempre uso protección cuando estoy con otros hombres. El bebé que llevo dentro, en realidad es tuyo. Recuerdo esa noche. Pasaron 2 noches antes de que me diagnosticaran una enfermedad terminal. Me sentí mal por haberme obligado a casarme con Sarah Sullivan, así que no pude evitar tomarme unas copas. Nunca esperé que Sarah Sullivan regresara de repente por algunos archivos. Después de conseguir los archivos, ella no se fue. Mientras yo estaba mareado y no podía distinguir la realidad del sueño, ella se impuso sobre mí. Miré a Sarah Sullivan con sentimientos complicados. No podía creer que solo esa vez hubiera quedado embarazada. No podemos quedarnos con este bebé. La sonrisa se congeló en el rostro de Sarah Sullivan. Marido, ¿qué quieres decir? Este es nuestro niño. ¿Por qué no podemos conservarlo? ¿Estás preocupado por tu salud? No tengas miedo. Ya tengo gente buscando los mejores médicos. Definitivamente te curaremos. Mi mirada estaba pesada mientras miraba a Sarah Sullivan. Después de una larga pausa, dije, mi enfermedad es hereditaria. ¿Qué dijiste? Sarah Sullivan inclinó la cabeza y me miró sin comprender. Siempre me odiaste por irme tan repentinamente, ¿verdad? ¿No quieres saber por qué me fui? Fue porque mi madre murió de esta enfermedad. Tenía miedo de que me pasara lo mismo a mí y a cualquier hijo que naciera. Por eso no quería ser una carga para ti. Sarah Sullivan negó con la cabeza repetidamente. No, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede estar muerta la madre de Eason? ¿Cómo puede ser hereditario? Esto es completamente diferente de lo que pensaba. Completamente diferente. Sus ojos parecían aturdidos mientras salía a trompicones de la sala VIP. Ryan Mellor se levantó del suelo a toda prisa y corrió tras Sarah Sullivan. La ruidosa sala VIP se quedó de repente en silencio y vacía. Jessica Wilson me miró con los ojos llenos de compasión. Eason, pero sentí una oleada de energía por todo el cuerpo. Vamos. ¿Ir a dónde? Además, Sarah Sullivan tenía gente impidiéndole salir. Reí entre dientes. Se fueron con Sarah Sullivan. Ya no había guardaespaldas en la entrada de la sala VIP. Quería visitar a mi madre, pero antes de ir, necesitaba comprar algunos de sus bocadillos favoritos. Mientras compraba la comida, Jessica Wilson también me compró un montón. Date prisa y pruébalos. Están deliciosos. Dudé. Después de todo, Jessica Wilson odiaba que la gente comiera en su coche. Era como si Jessica Wilson pudiera leerme la mente. Te doy un permiso especial. Puedes comer en mi coche.
De ahora en adelante, siempre. Mientras hablaba, sus ojos se pusieron pálidos. Una sombra cruzó mis ojos, pero una sonrisa regresó rápidamente a mis labios. Recuerdo que dijiste eso. Si me lo dices la próxima vez, me enojaré. Bueno. Jessica Wilson me compró un montón de bocadillos. Comí hasta saciarme, pero pensando que tal vez nunca más tendría la oportunidad de comerlos, no pude parar. ¿Pero por qué el algodón de azúcar sabía salado? ¿No debería ser dulce? Ah, cierto. Empecé a llorar sin darme cuenta. Las lágrimas son saladas. No dejé de comer hasta que llegamos a Memorial Park. Miré la cariñosa foto de mi madre sonriendo y poco a poco me fui distrayendo. Mamá, esta podría ser la última vez que te vea. No digas que estoy incompleto. No volveré porque me reuniré contigo pronto. Me pregunto si todavía sabes cocinar donde estás. Extrañé mucho tu cocina todos estos años. Me incliné contra la lápida de mi madre, murmurando sin parar. Jessica Wilson estaba cerca, haciéndome compañía, pero sus lágrimas no dejaban de fluir. Sonreí y bromeé con ella. Todavía lloras tanto como cuando éramos niños. Jessica Wilson no discutió. Rebuscó en su bolso y sacó un pañuelo para mí. Me sangraba la nariz otra vez. Esto podría ser mi fin. No estés triste. Simplemente voy a seguir adelante. El dinero que me has dado a lo largo de los años, más lo que he ganado trabajando, está todo vinculado a la tarjeta Amex Platinum. He creado un fideicomiso en vida y todo es para ti. También me inscribí como donante de órganos. Espero poder ayudar a alguien más que lo necesite. Adiós, Jessica Wilson. Cerré los ojos lentamente. Adiós, mundo hermoso. Podía oír a Jessica Wilson sollozar incontrolablemente. Quería decirle que no llorara, pero perdí el conocimiento, incapaz de consolarla. Jessica Wilson heredó el dinero, pero no lo usó. En cambio, donó el doble de su propio dinero. Esperaba que este acto de caridad le trajera buena suerte a Eisen, rezando para que no sufriera en la otra vida como había sufrido en esta. Sarah Sullivan no había esperado que huir durante 2 días para calmarse, incapaz de afrontar la verdad, la llevara a esto. Se dio cuenta de lo insensata que había sido todos estos años. Quiso rogarle perdón a Eisen, solo para regresar y descubrir que estaba muerto. Debido al acuerdo de donación que había firmado, su cuerpo ya había sido retirado por el Hospital General de la ciudad. Ni siquiera pudo verlo una última vez. Eisen era tan cruel que ni siquiera dejó sus cenizas. Sarah Sullivan pasó los días siguientes como si fueran uno solo. No podía distinguir los sueños de la realidad, a menudo creyendo que Eisen seguía vivo. Un día, en una gala de cumpleaños con amigos, atacó brutalmente a una mujer que engañaba a su marido. Mientras la golpeaba, gritó: «Tienes marido, pero sigues tonteando. Eres una escoria. No tienes moral». Sus amigos en la fiesta corrieron para contenerla. «Sarah Sullivan, ¿qué demonios te pasa? Antes eras como nosotras, siempre cambiando de chico. Competías con nosotras para ver quién cambiaba de pareja más rápido. ¿Ahora nos llamas escoria? ¿En qué te convierte eso?» Sarah Sullivan se derrumbó, sacudiendo la cabeza frenéticamente. «Amo a mi marido más que a nada. Nunca le engañaría». «Estás mintiendo. Intentas engañarme». «Lo amo más que a nada. Tu tipo de amor es una broma». Le mostraron fotos en sus iPhones, fotos de ella besando a varios hombres. Sarah Sullivan se quedó paralizada y huyó presa del pánico. Estaba convencida de que mentían, pero las fotos estaban retocadas con Photoshop. Sin embargo, después de consultar a 3 o 4 agencias profesionales, los resultados fueron unánimes, no estaban alteradas. Las fotos eran reales. ¿Cómo podía explicarlo? ¿Se enfadaría su marido por lo que había hecho? Sin duda se enfadaría, ¿no? Eisen podría incluso dejarla, odiando a su yo del pasado. Rompió con todos sus amantes, pero nunca imaginó a Ryan Miller,
quien parecía tan dulce por fuera, pero por dentro podía ser tan aterrador. Intentó atropellarla con su coche. ¿Por qué? ¿Por qué me apartaste? Te quiero mucho más que a nadie. ¿Por qué ni siquiera me miras? Si no vas a estar conmigo, muramos juntos. Sarah Sullivan no quería morir todavía. Llevaba el hijo de Eisen, su único vínculo con él. No podía permitir que se rompiera. Lo esquivó con todas sus fuerzas, protegiéndose instintivamente el estómago con ambas manos. Pero no pudo salvar al niño. Sufrió un aborto espontáneo. Ryan Mellor fue acusado de intento de asesinato y enviado a prisión gracias a Sarah Sullivan. Pero ni siquiera eso le bastó. Durante un momento de calma en la sentencia en el Tribunal Supremo de Manhattan, se abalanzó sobre él y lo apuñaló. Vete. ¿Qué demonios? Expiar la muerte de mi hijo. El caos estalló en la sala. Sarah Sullivan también debería haber sido sentenciada, pero le diagnosticaron una enfermedad mental. Fue declarada mentalmente incompetente debido al peso de los traumas. Finalmente, la internaron en el sanatorio Silver Pine. Su comportamiento diario parecía normal. Mantenía su espacio vital meticulosamente organizado, salvo por sus sonrisas tontas al vacío y su conversación con un crucifijo, claramente roto y reconstruido, como ahora mismo. Cariño, hoy es tu cumpleaños. Voy a hacerte un pastel de terciopelo rojo y te voy a regalar un hermoso ramo de flores. Cariño, tu sonrisa es tan dulce y suave, como el algodón de azúcar. ¿Pero por qué este algodón de azúcar sabe salado? No es nada bueno. Sarah adora a su cariño. ¿Pero por qué te desvaneces? Por favor, vuelve a verme, ¿de acuerdo? Pasó mucho tiempo hasta que sus lágrimas se secaron. Lentamente, con angustia, comenzó a comprender. Le había roto el corazón a Eisen por completo. Ya no la amaba. No quería volver a verla.